Hola mis queridos hermanos, ¿cómo están? Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Para mí es un gusto el poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Quisiera comentarles que en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, en el verso 11, dice: Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Probablemente desde mi punto de vista, el elogio más grande que un ser humano puede recibir es el que viene de su creador. Juan recibió aquel reconocimiento, este elogio de parte de Jesús, la imagen visible del Dios invisible. Las palabras del Maestro resuenan desde ese momento en que las declaró hacia Juan, resuenan en la mente y en los oídos de cada uno de los que servimos al Señor, de todos los que leemos la palabra de Dios y encontramos estas palabras en el Evangelio. Sin lugar a dudas, no sé ustedes, pero yo siempre he deseado con en algún momento de mi vida, de mi existencia, llegar a ese punto en el cual Jesús me diga: buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Las palabras que Jesús declaró de Juan el Bautista tienen un significado muy importante y a la vez que tienen un contexto específico. Juan es el punto cúlmine de la profecía del Antiguo Testamento. Todos los santos que murieron antes de él anhelaron ver lo que Juan veía. Quisieron anunciar, proclamar el mensaje que Juan proclamaba, que el Mesías ya estaba a punto de llegar, que se había cumplido el tiempo, que la promesa de Dios al pueblo de Israel se estaba cumpliendo en cualquier instante. Por lo tanto, él, Juan, es el más grande entre los mortales, de los nacidos de mujer, dice otra versión. Juan es el más grande de todos los profetas del Antiguo Testamento, no por sus atributos personales, no porque él fuera más santo que todos los demás, sino porque su mensaje es el mensaje por excelencia, es el mensaje sobre la llegada del Mesías prometido. Isaías había hablado y había profetizado. Hay muchas profecías mesiánicas en el libro de Isaías, en el libro de Jeremías, en el libro de Ezequiel. Pero Juan, el mensaje que él tiene no es que algún día vendrá Jesús, sino que ya está, ahora viene. Por eso es el mensaje por excelencia. Ningún otro profetizó algo tan importante y tan esperado como lo que le tocó profetizar a Juan el Bautista. Juan fue un hombre apartado del mundanal ruido, sin muchos compromisos sociales, pareciera que sin ningún compromiso social, con una fidelidad solo y únicamente a Dios que le había llamado. Desde que comenzó su ministerio pasó un corto tiempo, se piensa que más o menos 6 meses, hasta que llegó a su fin. Terminó su vida, si lo miramos desde una perspectiva humana, en un triste final. Fue asesinado por el rey de turno. Pero sin embargo, si lo miramos desde la perspectiva divina, es el más glorioso de los finales que un hombre pudo haber tenido, que un profeta hasta ese momento pudo haber tenido. Cumplida ya su tarea de anunciar la venida inminente del supremo monarca, del Mesías prometido, le dejó paso al verdadero rey. ¿Qué mejor final de la vida de un siervo de Dios que anunciar que viene y morir sabiendo que había llegado? Hoy quisiera que revisemos juntos 3 enseñanzas que nos deja Juan el Bautista sobre el verdadero sentido y propósito de la vida. La primera enseñanza es que todo lo recibimos de Dios. El capítulo 3 del Evangelio de Juan, en el verso 27 dice: Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda. No estaría diciendo nada nuevo probablemente con la declaración Dios es dueño de todo. Sí, seguro que quienes creemos en un ser superior y sobrenatural, creador del cielo y de la tierra, estaríamos de acuerdo con esa declaración. Las cosas son de Dios por cuanto Él creó todo. Así de simple. Nosotros solo somos mayordomos, administradores de los bienes que el Creador ha entregado a nuestro cuidado. El peor error
que podemos llegar a cometer en la vida es creernos dueños de algo. Sí, yo sé muy bien que esto suena un poco fuerte y también hasta violentante, sobre todo en una sociedad donde el derecho privado, donde la propiedad privada es un valor culturalmente de suma importancia, como en nuestras sociedades. Lo cierto es que eso es lo que enseña la Biblia. Dios es dueño de todo. Nosotros solo somos mayordomos. Debemos comprender también que lo que es cierto en el ámbito físico también lo es en el ámbito espiritual. Por ejemplo, existe un predicador que hace algunos años atrás le escuché una pregunta que él dice: ¿cómo se sintió José cuando su hijo iba a nacer y no tuvo más lugar que un maloliente establo para que naciera? ¿Cómo se sintió José cuando Jesús le dijo: en los negocios de mi padre debo estar? Seguro que esos fueron dos momentos críticos en la vida de José, el carpintero, el padre de Jesús. Primero, saber que no dependía de él darle lo que el bebé que iba a nacer necesitaba. Fue el Padre Celestial quien enviaría después a los tres reyes magos con regalos que podrían suplir todas las necesidades que el niño recién nacido tenía. Luego fue confrontado por el mismo Jesús con la realidad que ese niño no le pertenecía a él, sino que era hijo del Padre Celestial. José solo era un mayordomo que estaba llamado a administrar y a cuidar este don tan preciado que se le había entregado. Como en el caso de José y Jesús, así también debiera ser nuestra comprensión con la relación con los hijos que se nos han dado para criar. No son nuestros, le pertenecen a Dios por derecho de creación. Sin embargo, los hemos recibido nosotros para cuidarlos, para amarlos, para guiarlos al Padre Celestial. Debemos comprender, debemos entender que llegará el momento en que tendremos que entregarlos, porque no son nuestros. Solo se nos confiaron por un tiempo. Los hemos recibido de Dios, pero Él los llamará según su propósito, aunque eso pueda significar que se alejen miles de kilómetros del lado nuestro. Si algo tan preciado como los hijos debiéramos considerarlos de ese modo, ¿cuánto más las posesiones materiales? ¿Cómo podemos aferrarnos a algo y pensar que nos pertenece si solo se nos ha confiado por un tiempo? Si la vida nos enseña que nuestros hijos le pertenecen a Dios, que de Él los recibimos y cuando Él lo desee puede pedírnoslos, ¿por qué no puede hacerlo con cualquier otra posesión terrenal que sin duda tiene mucho menos valor que un hijo? Así también debiera ser nuestra convicción sobre los dones y ministerios que Dios nos ha entregado o sobre el trabajo que nos ha dado. No importa lo que tengas, no importa cuánto tengas, no importa qué te llamó Dios, en qué trabajas o cuánto tiempo llevas haciendo lo que haces, todo lo hemos recibido de Dios, todo le pertenece a Él y llegará el día en que se nos pedirá, llegará el día en que tendrás que dar cuenta de eso y entregarlo. Si somos lo que somos, si hacemos lo que hacemos, es porque Dios nos ha dado y permitido hacerlo y tenerlo. La otra cara de esta moneda es que si no tenemos algo, es porque Dios no ha querido dárnoslo. Y por lo tanto, si Él es el dueño de todo y se reserva el derecho de confiarnos cualquier cosa que nosotros deseamos, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar su decisión? Si comprendemos eso, entenderemos que no existe razón para enorgullecernos por lo que logramos, ni para deprimirnos por lo que no logramos. Entonces, la primera enseñanza que nos deja Juan el Bautista sobre el verdadero sentido y propósito de la vida es que todo lo recibimos de Dios. Esto significa que no debiéramos permitir que el orgullo domine nuestras vidas por nada de lo que tenemos, a la vez que debiéramos comprender que no lograr alguna meta tampoco es una razón para deprimirnos, por cuanto si no lo recibimos es porque Dios no quiso dárnoslo.
La segunda enseñanza es que la alegría está en saber quiénes somos. El discípulo amado en el capítulo 3 de su evangelio continúa diciendo: ustedes me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio que está a su lado y lo escucha, se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que me inunda, dijo Juan el Bautista. El pueblo de Israel llevaba siglos esperando la llegada del Mesías y cada cierto tiempo surgían algunos por aquí y por allá que pretendían ser el Mesías. Muchas personas lo seguían por este anhelo que había en la nación de un libertador. Pero siempre, después de algunos días, algunas semanas, algunos meses, todo se diluía. Juan enfrentó la tentación de transformarse en uno más de aquellos que pretendieron ser el Mesías prometido a Israel. La gente había escuchado su mensaje, el mensaje de Juan, e iba a él para ser bautizados. Aceptaban su autoridad espiritual y su condición de profeta de Dios. Seguro, seguro que Juan nunca hubiese hecho algo así. Nunca hubiese pretendido ser el Mesías prometido. Pero la tentación estaba. Y si no hubiese comprendido su lugar en el plan de Dios, si no hubiese comprendido quién era, si no hubiese sabido que él, que Juan, era solo el amigo del novio y no era el novio, seguro que la historia hubiese sido de otra forma. Juan pudo haber pretendido ser el Mesías para todos aquellos que le seguían y haber formado una secta y una nueva religión y hacerse famoso. Cuando no tienes claro quién eres y cuál es tu lugar en la vida, cuando no tienes claro el sentido y propósito de tu vida, será más fuerte la tentación de ocupar el lugar que no te corresponde en este mundo y en la vida de las personas que te rodean. Por supuesto, por supuesto, ninguno de nosotros intentaría ocupar el lugar de Jesucristo en la iglesia o en la vida de los demás. Al menos eso yo espero, que ninguno de ustedes pretenda eso. Sin embargo, en ocasiones enfrentaremos la tentación de creernos más importantes de lo que en realidad somos para los otros, para los que están a nuestro alrededor. Como padres, somos importantes para nuestros hijos. Como esposos, somos importantes para nuestras esposas. Como amigos, somos importantes para nuestros amigos. Sin embargo, debemos tener cuidado de no creer que somos indispensables o que todo lo que ellos necesitan somos nosotros. Yo he escuchado, todo lo que mi hijo necesita es a su madre. Lo que tus hijos necesitan no eres tú principalmente. Lo que más necesita tu cónyuge no eres tú. Lo imprescindible en la vida de tus amigos y conocidos no eres tú. Cristo lo es. Cuando logramos entender esta verdad, logramos alcanzar un sentido de propósito en nuestra existencia. Nos da una perspectiva correcta de la vida y la posición en la que nosotros debemos estar. Entender quiénes somos en realidad nos lleva a comprender quiénes no somos. Juan sabía que él era una voz que clama en el desierto, y eso le permitió saber que no era el Mesías prometido. Saber quiénes somos saca esa sensación de una carga pesada sobre nuestros hombros. Nos brinda alegría y gozo por saber que en realidad no tenemos que llevar sobre nuestros hombros el mundo. Cuando nos damos cuenta que en realidad el principal es Jesús, que todo depende de Él y no de nosotros, podemos vivir con alegría, en alivio, porque la vida se trata de Él y no de nosotros. Podemos vivir con alegría disfrutando de saber que el mundo no está sobre nuestras manos, que no tenemos que sostener el mundo para que no se derrumbe. Y por lo tanto, disfrutar de los pequeños detalles de nuestra existencia humana. Incluso podemos disfrutar de saber que si fracasamos en algo, no es tan grave, no es tan terrible, no se va a acabar el mundo porque te equivoques. Si logras darte cuenta de quién eres y cuál es tu posición en la vida, no vas a tener que sufrir por la angustia de pensar que si te equivocas, el mundo se va a derrumbar. Así que la segunda enseñanza
que nos deja Juan el Bautista sobre el verdadero sentido y propósito de la vida es que la alegría está en saber quiénes somos. Saber quién eres traerá la fuerza para resistir la tentación de ocupar un lugar que no te corresponde en la vida de los demás. Y con eso, la experiencia de vivir te inundará de alegría como le pasó a Juan el Bautista. Y la vida no va a ser una carga, sino que va a ser una alegría y un disfrute. La tercera enseñanza es que necesitamos discernir los tiempos de la vida. Juan en su evangelio termina el pasaje diciendo, a él le toca crecer y a mí me toca menguar. A él le toca crecer y a mí me toca menguar. Hace ya 2 domingos atrás, más o menos, revisamos la experiencia de Salomón en búsqueda del sentido y propósito de la vida. Entre lo que encontramos y mencionábamos estaba que la vida consiste en temporadas. Aquí Juan parece estarnos recordando exactamente lo mismo. Durante 6 meses, Juan el Bautista había estado desarrollando un ministerio entre el pueblo de Israel. Muchos se arrepintieron, muchos se bautizaron producto de esta predicación y de este ministerio de Juan. Dentro de la multitud, algunos hombres decidieron seguir a Juan y ser sus discípulos. Veían la presencia de Dios en la vida de Juan y estaban seguros que se trataba de un profeta al estilo de Elías o de Isaías. Todo aquello era cierto, todo eso era verdad. El detalle que ellos no sabían es que Juan el Bautista tenía una misión específica en la vida: preparar el camino para la llegada del Mesías prometido. Ese proceso solo tomó 6 meses y una vez que Jesús logró llegar, fue el tiempo para que tomara el lugar que le correspondía en la escena mundial. Él era quien estaba llamado a traer el reino de Dios a la tierra y confrontar a la nación judía con su pecado. Juan había solo sido un enviado para hacer ver la necesidad de que Jesús, el Mesías, viniera. Seguro eso provocó frustración en los discípulos de Juan, pero vemos que no fue así con el Bautista, no fue así con Juan. Juan, con un ministerio de servicio a Dios que estaba comenzando y tomando cada vez más fuerza, no estaba buscando un reconocimiento personal o una posición dentro del gobierno del pueblo judío. Él solo buscaba cumplir su propósito en la vida. Cuando llegó el tiempo de menguar, justo en el apogeo de su ministerio, estuvo dispuesto a dar un paso al lado y dejar que la siguiente temporada llegara tanto para el pueblo de Israel como para él. Juan podría haberse negado a dejar su posición, podría haber reclamado que su servicio era crucial y que Jesús no lograría lo que intentaba sin su ayuda. Después de todo, él había preparado el camino y sabía cómo debía continuar este asunto. ¿Qué hizo Juan? Menguó para que Jesús creciera. En otras palabras, salió del primer plano para dejar que Jesucristo fuese el centro de toda la atención. Por lo tanto, la tercera enseñanza que nos deja Juan el Bautista sobre el verdadero sentido y propósito de la vida es que necesitamos discernir los tiempos de la vida. Puede que hoy estés viviendo una etapa de bonanza y bendición en el lugar que te encuentras, y está muy bien. Sin embargo, debes estar sensible a la voz de Dios, debes ser sensible a la voz de Dios, para que cuando Él te diga que es tiempo de moverte de donde estás, que es tiempo de menguar en lo que estás haciendo y dejar que otro ocupe tu lugar, dejar que Cristo se refleje a través de la vida de otro, tú estés dispuesto a menguar para que Cristo crezca y sea glorificado. Para concluir, recordemos que las 3 enseñanzas que nos deja Juan el Bautista sobre el verdadero sentido y propósito de la vida son: primero, todo lo recibimos de Dios. Esto significa que no debiéramos permitir que el orgullo domine nuestras vidas por nada de lo que tenemos o lo que logramos en la vida. A la vez que debiéramos comprender que no lograr alguna meta tampoco es una razón para deprimirnos, por cuanto si no lo hemos recibido es porque Dios no lo quiso dar. Así de simple. Segundo, la alegría está en saber quiénes somos. Saber quién eres
traerá la fuerza para resistir la tentación de ocupar un lugar que no te corresponde en la vida de los demás. Y con eso, la experiencia de vivir te inundará de alegría como le pasó a Juan el Bautista. Vivirás una vida llena de gozo porque no tendrás una carga que no te corresponde llevar. Sabrás quién eres y sabrás que cómo tú debes vivir. Tercero, necesitamos discernir los tiempos de la vida. Puede que hoy estés viviendo una etapa de bonanza y bendición en el lugar en que te encuentras. Puede que hoy estés bien haciendo lo que estás haciendo. Sin embargo, tienes que escuchar la voz de Dios, tienes que ser sensible a lo que Dios quiere decirte en la vida, porque va a llegar el momento en el cual Dios te va a pedir que des un paso al lado para que Él sea glorificado. No sé cómo, no sé cuándo, pero ese día va a llegar y tú tienes que poder decir lo que dijo Juan. Es tiempo de que Él crezca y de que yo mengue. Entonces, ¿vives reflejando que todo lo que tienes lo has recibido de Dios? ¿Tu vida refleja la alegría que viene de saber quién eres? ¿O vives en una constante angustia y depresión que hace que todos los que estén a tu alrededor se sientan amargados por el peso terrible que llevas sobre tus hombros? ¿Estás dándote cuenta, discerniendo los tiempos de la vida que te toca vivir? ¿O estás aferrado a lo bueno que ocurrió en tu vida ayer, hace un mes, al año pasado, y no permites que Jesús ocupe el lugar que le corresponde en tu vida y en todo lo que tú haces? ¿Estás menguando para que Jesucristo crezca? Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Tú eres muy bueno, tú nos amas y tú, Señor, nos hablas de diferentes formas. Gracias, Señor, por la vida de Juan el Bautista. Gracias por tu siervo, gracias por el testimonio que leemos en tu palabra de él. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos guíes, que tú, Señor, le des sentido y propósito a nuestra vida, que nos hagas entender que todo, Señor, lo recibimos de ti, que nos hagas entender quiénes somos en ti realmente, Señor, para disfrutar con gozo de la vida, Señor, sin cargas extras que no nos corresponden llevar. Ayúdanos, Señor, para poder decir que tú crezcas para que nosotros menguemos. Ayúdanos a vivir, Señor, siempre una vida que te honre y te glorifique a ti. Ayúdanos a entender que el sentido y el propósito de la vida está en que tú seas glorificado, aun cuando eso signifique que nosotros ya no nos veamos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana.